El pasado viernes 8 de septiembre, el gobierno federal presentó su paquete económico 2024 relativo a sus gastos e ingresos que va a tener para dicho periodo. Por ende, esto tiene un gran impacto en la economía nacional y, como vimos en videos pasados, en la economía de cada persona. Por ende, si quieres saber cuáles son los puntos a recalcar de dicho documento y cómo esto puede llegar a interferir en tus finanzas, pues aviéntate este video. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el paquete económico? Esta es una propuesta que el Poder Ejecutivo hace al Poder Legislativo, o sea, al presidente, a los diputados, sobre sus ingresos y egresos que va a tener durante dicho periodo. O sea, cómo va a recaudar los ingresos y en qué los va a gastar. Y el Poder Legislativo tiene que autorizarlo para que se lleve a cabo. Entonces, ¿qué es lo que contiene dicho documento? En primer lugar, vamos a ver que contiene un análisis macroeconómico, tanto de la economía nacional como internacional. Analiza primero la economía de Estados Unidos, de China, de Europa y después las economías internacionales, sobre todo en cuanto a los bancos que hacen préstamos internacionales, cómo están llevando su política interna y cómo se está llevando a cabo ciertas cuestiones como las cuestiones geopolíticas, guerras y demás. También después hace un análisis de sectores específicos como el de hidrocarburos, que como sabemos en nuestro país pues tiene un gran impacto en cuanto al Producto Interno Bruto, lo cual pues impacta directamente a la economía del país. Además, también analiza otros sectores como la producción interna, como el consumo interno, los bienes y servicios y demás factores que impactan en la economía. Una vez haciendo un análisis de cómo se ha ido desarrollando dichos sectores y dichas economías durante lo que va del 2023, se hace también una proyección. ¿Proyección de qué? Una de la economía mundial, de la economía de las principales economías, como ya lo dijimos, como Estados Unidos, China y Europa, y las proyecciones que se tienen para la economía en México. Además de que también se hacen proyecciones para los distintos sectores que ya mencionamos, por ejemplo, los hidrocarburos, cómo se proyecta que van a estar el movimiento de los precios respecto a las políticas macroeconómicas o el tipo de cambio en cuanto al peso con el dólar. Una vez que se hace este análisis de la economía, de cómo se ha desarrollado y la proyección, se hace pues una presentación de cómo se van a recaudar los ingresos. Y ahí es donde el gobierno dice cómo va a ir recaudando ingresos para poder solventar sus gastos. En este caso es importante recalcar que el gobierno en este documento dijo que iba a haber un aumento en cuanto a sus ingresos por parte de los impuestos. Aquí hay que tomar muy en cuenta que no se está haciendo ningún incremento en los impuestos como el IVA, el ISR o el IEPS, sino que por políticas que se iniciaron, por ejemplo, desde 2019, como el hecho de ya no hacer una condonación de los créditos fiscales a las empresas, pues se ha hecho una mejor recaudación fiscal y por ende se tiene un mejor resultado en dicho rubro. Así que la federación consigue obtener más ingresos por esta cuestión sin aumentar el porcentaje de impuestos. Por ejemplo, en la actualidad el IVA tiene un porcentaje del 16% y dicho porcentaje no va a aumentar. Después de hacer la presentación de cómo va a obtener estos ingresos, como ya dijimos, van a obtenerse por remesas, van a obtenerse por el gasto público, los impuestos y además los ingresos por servicios que presta el gobierno y por otras cuestiones como los hidrocarburos. Después de esto, también presenta los ingresos, cómo se van a gastar dichos ingresos. Es una cuestión de egresos, así se le llama, y en la misma pues un punto que es muy importante recalcar es que el gobierno presenta que va a ser un déficit fiscal. ¿Qué es esto? Que si hay un desnivel entre lo que va a ingresar y lo que va a gastar. ¿Y cómo se va a solventar este déficit fiscal? Pues con deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno se piensa endeudar desde ahorita con ese porcentaje que hace falta para cubrir los gastos que ya tiene presupuestados. Y entonces, ¿qué es lo que hay que tomar muy en cuenta aquí? Que pues ya se está considerando el endeudarse con un porcentaje de alrededor del 0.7%, 0.8% del Producto Interno Bruto. Esta también tiene que ver, vamos a ver que como nos dijeron, con las proyecciones que hay en cuanto a los tipos de cambio, el gobierno está considerando que va a haber un balance en cómo se va a manejar el tipo de cambio entre el peso y el dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega a haber un disparo en este tipo de cambio, podría afectarnos, ya que nuestra deuda externa nosotros la pagamos en dólares y los intereses se pagan en dólares. Así que si el tipo de cambio se dispara afectando al peso, pues podría aumentar el pago que vamos a hacer de intereses y de deuda y esto afectaría a la economía del país.
Una de las formas como podría afectar es en cuanto a las empresas calificadoras crediticias, que van a decir que pues la calificación de México como ente que adquiere créditos pues disminuye y por ende cuando queramos adquirir más créditos pues la tasa de interés va a ser mayor. Esto pues impactaría directamente a todos los aspectos de la economía mexicana y por ende también a nuestras finanzas en cuanto a los tipos de cambio. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta es que la política que muestra dicho documento es que durante el periodo del 2024 el gobierno va a continuar con su política enfocada en el aspecto social. ¿Qué quiere decir esto? Seguir apoyando a los rubros de comunidades que se ven más disminuidas en cuanto a sus capacidades económicas, brindando de nuevo los apoyos, por ejemplo, como para becas estudiantiles, la pensión universal que se da a personas de la tercera edad y demás apoyos económicos que se da a distintos sectores, sin limitarlos, sino al contrario aumentándolos. Pero pues por lo mismo es que en el presupuesto de egresos hay este déficit fiscal. Entonces, otra cuestión relativa a dicho tema es que el sector privado toma en cuenta esto para saber si les conviene o no seguir invirtiendo en la economía de México. Tenemos que ver que al analizar todo el documento del que estamos hablando, pues también se observa que hay una cuestión muy positiva en cuanto a la proyección en cuanto a la economía de México. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno dice que o considera que a futuro los tipos de cambio se van a mantener estables y no va a haber una disminución en cuanto al valor del peso relativo con el dólar. Además de que la cuestión laboral se va a mantener y por ende pues no va a haber un impacto desde este rubro y la economía se va a mantener. La inversión extranjera que hasta el momento se ha mantenido pues digamos en un muy buen nivel por la cuestión del nearshoring, como lo mencionamos en videos anteriores, que empresas extranjeras están viniendo a producir a México, como fue el caso de Tesla en el norte del país y otras empresas que van a continuar. También menciona, por ejemplo, la cuestión de la producción de autos eléctricos, que se considera que va a aumentar, ya que ciertas empresas como General Motors o Ford van a aumentar su producción en el país de dichos automóviles. Por ende, hay una cuestión, un enfoque muy positivo en cuanto a la economía de México. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues que a futuro esto llega a afectarnos, viendo de que si viene una problemática que no se tiene prevista, pues podría verse un gran déficit en la economía. Por ejemplo, vemos que a nivel internacional, ahorita los países que integran la OPEP están disminuyendo su producción de crudo. También Arabia Saudita disminuyó en alrededor de 1 millón de barriles diarios su producción y también la cuestión de que los hidrocarburos rusos no están entrando al mercado internacional, por lo que en este invierno se considera que aumentaría el consumo de los hidrocarburos mexicanos, lo cual pues generaría un buen ingreso para el país. Pero si en el lapso de este proceso se arreglan, por ejemplo, los conflictos entre Rusia y Ucrania, va a haber una mayor estabilidad a nivel internacional, lo cual a México pues quizá podría afectarles, ya que entraría otra vez los hidrocarburos rusos al mercado y habría más oferta con la misma demanda y además los créditos y demás pues se darían a otras economías y México perdería dicha ventaja. También la ventaja del nearshoring se está dando por los bloqueos comerciales que está, por ejemplo, experimentando en este momento China. Por lo mismo, empresas de Estados Unidos, por ejemplo, se están viniendo a producir en México, pero si se solucionara dicha problemática, se seguiría produciendo en China y México disminuiría sus ingresos por inversiones extranjeras. Entonces, también otra cuestión que hay que ver es la cuestión relativa al clima, que ha tenido un gran impacto en cuanto a la producción de productos básicos, lo cual si se llegase a agravar, pues generaría una dificultad en conseguir dichos productos y lo mismo nos llevaría a aumentar la inflación, que según las proyecciones de dicho documento se va a mantener estable y por ende las tasas de interés también se mantendrían estables. Pero si todo esto cambia, dicha proyección ya no se aplicaría y podría tener un impacto directo en nuestra economía. Bueno, y como conclusión, pues es importante decir que esto no está hecho para generar algún tipo de alarma o asustarlos en cuanto a sus finanzas. Simplemente queremos hacer de su conocimiento esta información que es muy relevante para las mismas. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que dicha proyección pues no siempre es aplicable, que puede haber muchos cambios a nivel mundial. Y tenemos que estar preparados en cuanto a nuestras finanzas con dichos temas. Así que ya vieron los puntos relevantes que hay que tomar en cuenta más adelante. Además de que es muy importante que esto por el momento solo es una propuesta por parte del Poder Ejecutivo hacia el Legislativo. Falta que lo apruebe la Cámara de Diputados. Una vez que la misma lo apruebe, tiene que turnarse a la Cámara de Senadores y ellos también lo van a aprobar.
Pero antes de estas aprobaciones se tiene que hacer un análisis y pueden llegar a hacer ciertas modificaciones de las que hay que estar atentos. Si tienen alguna otra duda con dicho documento o cómo podría afectar en algunas otras cuestiones, háganoslo saber, déjenlo en los comentarios y pues les agradeceríamos si le dan like, si lo comparten y si activan la campanita para estar al pendiente de más información de este estilo.